Ese día 11 yo trabajaba en la oficina del gabinete del ministro, estaba al lado del subsecretario y sonó el teléfono desde la presidencia, lo atendí y era el presidente Allende quien me preguntó si estaba el subsecretario ahí, le dije que todavía no había llegado y por lo tanto me encargó que yo me hiciera cargo del ministerio en ese momento, que izara la bandera nacional, que tomara control de la puerta de ingreso y me pidió que le hiciera una relación de los sindicatos por cordones industriales para el poder saber cuánta gente, cuántos trabajadores estaban en los diferentes cordones industriales. Lo hizo el subsecretario una vez que llegó, tenía que hablar muchas veces tirado en la alfombra, en el piso, porque los militares ya hacían presencia por calle Teatino y por Huérfanos, que es donde está el ministerio, y disparaban a los edificios, puertas, ventanas, y había que protegerse. Ese día el jefe de la oficina nos dijo que nos fuéramos para la casa porque había toque de queda y llegué a mi casa y escuché al compañero Allende en su último discurso, que fue, yo creo que demostró Allende que era el presidente de la República, que valía estar donde estaba. Ese 11 de septiembre jamás lo podremos olvidar. Jamás podremos olvidar las palabras del compañero Allende en aquel momento triste. Apareció otro colega que era abogado. Andaba con una nómina solicitando un día de sueldo para la reconstrucción. Pero esos dos colegas yo los vi ingresar a la intendencia, ¿cierto?, a dar los nombres de los que no quisieron cooperar con la dictadura, más que con la dictadura, con la reconstrucción segureña. En octubre de 76 ingreso a la vicaría, tenía conocido ahí, era amigo del jefe personal de la vicaría. Y después empiezo a trabajar en el archivo, no existía un archivo y empiezo a trabajar en un archivo. Y un archivo que fue importante, digamos, porque eso permitió ordenar y clasificar la información. Y así fue como fuimos descubriendo los centros clandestinos de detención, los agentes que se repetían por las características. Era un archivo bastante artesanal. Fue con esos tiempos en que yo creo que empecé ya con las pesadillas, digamos, porque para poder clasificar tenéis que leer, y leer las declaraciones, leer la tortura. Entonces, y uno trataba de que no te afectara, digamos, no tomarlo a lo personal. Yo fui dirigente al año 73, entonces tengo conocimiento
de lo que fueron las conquistas de ese momento del movimiento sindical, en materias legales principalmente. Las consecuencias del gobierno, o sea, del régimen militar, fue que para mí fue un retraso de más de 50 años que hubieron en Chile, desde todo punto de vista. Bueno, tenemos primero, por supuesto, la culminación del Estado de Derecho, que se vulneró completamente desde todo orden porque en Chile en la historia hubieron golpes, ¿verdad? Pero este fue distinto, completamente distinto. Se vulneró todo partiendo de los derechos fundamentales de la gente. Yo creo que el gran deterioro que han tenido los trabajadores en este país ha sido el daño que se hizo a la organización sindical. Yo creo que el gran daño está ahí. ¿Por qué? Porque terminaron los sindicatos únicos. La instrucción era que había que eliminar todos los antecedentes de los sindicatos. Entonces llegaron camiones, la historia que me contaba Raúl, en las tardes, y botaban faldos de carpetas de sindicato a nivel país, esto a nivel país. Bueno, mi colega tuvo la osadía de alguna forma desobedecer eso y fue guardando en algunas partes, como había un subterráneo también, carpetas de esa época. Y también se llevaba carpetas también para la casa, porque sabían que iban a ser destruidas. Pero sin saber inconscientemente que en el tiempo esas carpetas que él resguardó o ocultó, en fin, iban a servir de respaldo para todos estos dirigentes que fueron perseguidos y que fueron exonerados políticos, donde se pudo acreditar de que sí eran dirigentes, que están ratificados en esos documentos. Mi papá era socialista en el año 73 y él era buscado a través de un bando militar por su condición política, a la cual él se entregó, y sus 4 últimos días de vida pasó en Pisagua el Consejo Militar, donde fue sentenciado a la pena de muerte, de fusilamiento, y que su cuerpo jamás lo hubieran entregado. No había hablado, creo que en la pega nadie le hablé nunca de esto, creo un par de personas con las que tengo una amistad bien cercana, pero no había hablado y sentía la necesidad de un poco, de hablar un poquito de mi abuelo, que se atrevió en plena dictadura a darle, la Patricia Verdugo lo buscó mucho para que diera, porque tenía miedo, todavía estábamos en dictadura cuando lanzaron el libro, o terminándose, y él tenía mucho susto, no quería, y como que es una forma como de volver a recordar y de que está presente mi abuelo, y ahora que se van a cumplir los 50 años, estuvo ahí, de alguna forma ayudó a esclarecer esos hechos, eso que pasó con la caravana de la muerte. Él declaró con el juez Juan Guzmán y ayudó un poco, tal vez un grano de arena de reconocimiento y de la verdad. Mi papá dijo, yo no te puedo explicar y no tengo una lógica de por qué ocurrió eso, ¿ya? ¿Por qué a la gente la fusilaron si no tenían ninguna razón? Ninguna, no había ningún motivo. No había juicio, nada. O sea, la caravana de la muerte fue un exterminio de gente de izquierda, así de simple. Y había gente que no tuvo arte ni parte.
como familia vivimos la vulneración de que mi mamá tuvo que dejar de trabajar y con miedo a quedarse en su casa. Señora, no le conviene a usted trabajar, dejar a los niños solos. Pero también como familia, como yo, como persona, yo siento que la vulneración más grande fue haber crecido con un poco de este temor a decir algo o hacer algo o que pasara algo, sin haber tenido, era un niño, sin tener mayores participaciones. La verdad es que la entrevista es parte de un proceso de poder contar lo que yo viví, es como parte de sanar y reconocer que tal vez como yo, muchos otros niños crecieron en una realidad que no era una realidad normal. Yo lo hice con un tema personal de sanar, en un proceso. He hecho varias cosas en estos últimos años donde he necesitado ir cerrando ciclos. Y precisamente esta entrevista es para sanar y cerrar ciclos. Y es reconocer que también yo fui parte de un proceso donde se vulneró algunos de nuestros derechos. Entré a la dirección del trabajo, año 74, plena dictadura, con un director del trabajo que era de la aviación. ¿Ya? Bueno, fueron años difíciles, hasta el 90, porque, bueno, como dije delante, cuando yo ingresé, habían echado mucha gente por pensar distinto. Teníamos susto que en cualquier minuto nos echaran por cualquier cosa. Entonces no hablábamos, no nos juntábamos, siempre con mucho cuidado, porque había mucho temor. Cuando la gente de la CNI o de investigaciones iba a consultar por algunos dirigentes, se dirigían al jefe del departamento y el jefe nos decía: nosotros tienen que atender a estos señores y darles la información que necesitan. Entonces nosotros les dábamos la información que estaba ahí actualmente, no la histórica. La verdad que en ese tiempo no había una defensa propiamente tal hacia los trabajadores. Era más dirigida hacia los empleadores y los empleadores hacían lo que querían con los trabajadores. Y aquellos sindicalistas que levantaban la voz también tenían problemas, pero yo a título personal lo hablo de que quedó estancado la parte sindical y laboral para los trabajadores. El mundo del trabajo era un mundo que estaba sojuzgado, que estaba absolutamente imposibilitado de desarrollarse. Teníamos malas remuneraciones, el poder del empresariado era casi omnímodo. El Estado funcionaba bajo un marco autoritario, una dictadura derechamente, y por lo tanto las funciones para las cuales estaban mandatadas los organismos del Estado también estaban determinados por esa forma de dirigir. Por lo tanto, claro, la dirección, ¿cuál es la misión de la Dirección del Trabajo? Es fiscalizar, verificar el cumplimiento de las normas, generar condiciones para el trabajo, para que el trabajo se desarrolle en buena medida, para que se respeten los derechos, en fin. Todo eso obviamente era poesía nomás, porque obviamente lo que se hacía era un sistema burocrático donde se generaban ciertos rituales que daban cuenta de una intención, pero que finalmente eso no se traducía en... O sea, no nos olvidemos que las organizaciones sindicales descabezadas, ¿qué hacía la dirección frente a eso? Nada, no podía hacer nada tampoco, porque tampoco le interesaba. Lo que dirigían la organización estaban en otra, pues pensaban que era correcto, o sea, los dirigentes sindicales finalmente eran un estorbo para la empresa. Un amigo de la infancia que trabajaba en la vicaría me comentó que necesitaban una persona que supiera de números. Bueno, la experiencia más marcadora, no solo para mí, sino que para todos los funcionarios, fue el asesinato de un compañero de trabajo, José Manuel Pará, y fue degollado junto a otros, con unos profesores y unos profesionales, y fueron abandonados por allá, cerca del aeropuerto
de Pudahuel. Aparte del dolor por haber trabajado yo muy cerca de José Manuel, aparte del dolor de que sentimos ese día, sentimos que si tocaron a José Manuel, nos tocan a todos. De ahí para adelante ya la vida fue absolutamente distinta. Yo quise como tener esta entrevista, en definitiva, también para mostrar cómo marcó mi vida o qué tuvo que ver conmigo, ¿no? el golpe, la dictadura. Quizás no desde esa violencia que sufrieron las personas de forma directa, sino más bien de una forma distinta de vivir y de llevarlo. Como era el tema, por ejemplo, de que yo había nacido en Hungría, que no lo podía comentar a mis amiguitas ni nada. La dictadura para mí marcó la vida de mi familia. Yo viví otras cosas que salieron de ahí y que también es importante decirle también para ir sanando, para viendo la diversidad de las experiencias que se tuvieron, para ir sanándonos también y ver cómo nos mezclamos unos con otros, igual con todas nuestras historias. La dictadura es algo que nunca debió haber sucedido acá en Chile, que nunca ningún país debiera llegar a ese extremo. Haber atacado la casa de gobierno, haber sacado a la gente como la sacaron, haberla hecho desaparecer, haber torturado, es algo que no puede volver nunca más a ocurrir y no hay nadie que pudiera. A mí me parece increíble que haya gente que lo justifique. Sí siento que es necesario dar los testimonios porque no fueron solamente esas personas dañadas, fuimos todos dañados. Bueno, la función de la dirección del trabajo en ese tiempo, me refiero a la dictadura, era bastante poco cercana a los trabajadores. Recordémonos que en esos tiempos fueron abolidos muchas organizaciones sindicales por decreto, muchas organizaciones sindicales desaparecieron y las organizaciones sindicales son el punto principal para el rescate y la defensa de los derechos de los trabajadores. En tiempo de dictadura muchos sindicatos fueron cercenados, por lo tanto la vuelta a la democracia se empezó a hacer una tarea nueva, empezar todo desde cero y había muchos funcionarios que no conocíamos esta instancia. Recordémonos que muchos vivimos toda nuestra infancia y gran parte de nuestra juventud en dictadura, sin podernos expresarnos cabalmente. Por lo tanto, es difícil conocer cosas ya viejo, digamos, empezar a vivir cosas nuevas. Me refiero a las organizaciones sindicales, a la estructura de los sindicatos, etcétera, etcétera. Fue difícil volver a la democracia. O sea, mi papá, claro, estuvo trabajando después del 73 en la ADT, pero también tenía que tener cuidado, tenía que estar con mucho cuidado con lo que decía, tenía que tener mucho cuidado cómo lo decía. Él también tuvo que ir a ver a los colegas que en Maipú, a todos los colegas de Maipú en aquel entonces lo detuvieron. Y a todos no sé a dónde, no sé si se los llevaron al Estadio Nacional, no sabían dónde estaban. Ya no daban más las injusticias que estaba viendo, que cada día veía que tenían menos garantías los trabajadores para poder estar. Pero acuérdate que empezó el PEN y el POG. ¿Qué sacas con tener una mano de obra que está medio escondida, una pobreza escondida? Fue mucho tiempo donde no solo se instaló una forma de reprimir al pueblo, también se instaló un modelo económico, una forma de ver el mundo. Y yo creo que tenemos muchas estructuras que provienen de ahí, disfrazadas, le dan otros nombres,
No sé, yo veo a muchos trabajadores, por ejemplo, que se pensionan y no tienen una pensión digna después de tantos años de trabajo. Cada vez que existen cambios estructurales que son en favor del pueblo, se generan situaciones de fricción. Y ahora hay diferentes formas de lucha. Y yo creo que una de las formas de lucha es la memoria. Muchos piensan de que la dictadura solamente fue fuerte en los años 70, en el año 85. Igual habían muertes, detenciones y todo ese tipo de cosas. Y en una oportunidad que tenía que encontrarme con un compañero en Talcahuán, se filtró la información, algo ocurrió, caí venía. Para mí se me acabó la vida porque uno sabía que iba a morir. Y uno decía, tenía 3 hijos chicos, y pensaba de que hasta ahí había llegado mi vida. ¿Sí? No alcancé a estar un mes porque después de haberlo pasado muy mal, era una detención clandestina de los equipos que tenía la dictadura y a ellos les interesaba quién era el jefe mío. Me dejan en libertad en Curicó, la estación de ferrocarril de Curicó. Tremendo. Complicado para la familia. Terrible porque me acuerdo que ese día llego, mi mujer no estaba en la casa. Andaba viendo por dónde encontrarme. Nos miramos y no dijimos nada. Finalmente yo creo que fue un periodo muy duro, de mucha tristeza, donde yo vi gente que conozco, tíos, los típicos tíos como de cariño, no sanguíneo, que yo siento que no repuntaron más, que fue un dolor tan grande perder a alguien de su familia que no lograron salir adelante. La dictadura hizo lo suyo, acalló a las personas. No estoy hablando solamente de lo que fueron las muertes, desapariciones, ¿cierto? Generó en las personas un temor a expresar lo que era injusto. No estoy hablando solamente de expresar algo que te molestó porque tu jefe te retó, no. Molestó, o sea, generó el miedo a callar en el fondo tus derechos. O sea, tú sabías que estaban a lo mejor vulnerando tus derechos, pero no te atrevías a decirlo, porque eso era sinónimo de si no le gusta se va. Para mí fue nos dicen que un quiebre constitucional, no, para mí fue un golpe de Estado, los militares se tomaron el poder y detrás de ellos había toda una oligarquía económica que veía estos avances sociales como algo peligroso y que había que tumbarlos de cualquier forma. Y los 50 años de marcar de que volvamos a conocer la historia. Y en cada muerto que hubo, en cada detenido desaparecido, ¿no? Hay una historia y hay un dolor. Y el dolor no ha terminado. Bueno, mi infancia fue, por un lado mis viejos trataron de que fuera normal, de que viviéramos felices y todo, pero sí nosotras sabíamos que ellos militaban, entonces nos tenían súper como, nos pedían de que si ellos se encontraban con alguien no dijéramos su nombre, ¿ya? A mi mamá siempre le dijimos mamá y a mi papá si lo veíamos en alguna actividad con más gente que supiéramos que era del partido le teníamos que decir tío. Siento que se perdió tanto, además, no solo de tantas vidas, de tantas familias, tantas
hijos, hijas que quedaron y que quedamos sin alguno de nuestros papás. Bueno, mi papá se lo llevaron preso y él estuvo 3 meses en Pisagua. Sin que nosotros supiéramos, ni la familia no supiera de dónde estaba ni en qué condiciones estaba tampoco. Nunca tuvimos contacto con nadie. Mi mamá nunca tuvo contacto con nadie que le pudiera decir en qué condiciones estaba o si es que estaba vivo todavía. La verdad es que mi papá cuenta algunas cosas, cuenta creo que la parte más anecdótica, pero hay mucha información que nosotros no manejamos y nunca le hemos preguntado también porque, claro, ellos sufrieron vejámenes, entonces yo creo que nadie quiere recordar como esa parte. Él cuenta así lo que vivieron porque ellos estuvieron en un barco. Entonces él cuenta parte de la historia del barco. En mi caso, mi papá por lo menos apareció, pero hubo personas que no, pues no aparecieron nunca más. Hijos, esposas, madres, padres, niños. Entonces yo creo que es importante mantener y recordarlo para que no se nos olvide. Tenemos una memoria súper frágil y esto no se puede olvidar, no se puede olvidar porque además no debe volver a pasar nunca más en la historia. Mi papá vivió clandestino del 73 al 76 y el único recuerdo que tengo de él es cuando él se fue a despedir de nosotros y yo tenía 2 años y medio. Yo hasta los 17 años pensé que mi papá iba a volver, porque como detenido desaparecido tú no tienes dónde ir a dejar una flor. Además que yo viví dictadura. Cuando tenía 5 o 6 años, me acuerdo haber dicho que mi papá era detenido desaparecido y haber tenido compañeras que al otro día llegaron diciendo que mi papá era un asesino, que estaba bien, que estaba muerto. Yo después llegaba donde mi mamá le decía, mamá, no me dijiste que mi papá era un asesino, y mi papá tratando de explicar a una niña de 6 años. Me di cuenta además del por qué mi papá había tomado la lucha que había tomado. Cuando un caballero, que debe haber tenido unos 70 años, de campo, llega a la dirección del trabajo perdido porque tenía problemas laborales y el caballero me explica que llevaba trabajando en un fondo, no sé, él tenía 70 años, 60 años de su vida. El patrón se había muerto, de esos 60 años nunca le cotizaron nada. Tenía su ranchito, cosechaba, hacía sus cositas, qué sé yo. Se muere el patrón, llegan los hijos, dividen el terreno y no te conozco, no estoy ni ahí. Pero alguien que te diga, ¿sabe qué, señorita? Yo no sé leer ni escribir. Me partió el alma. Y ahí me di cuenta, como te digo, el por qué mi papá vio la lucha sin haberle faltado nada. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que nunca perder cuando va a terreno a ver a los trabajadores.